Cuando quieran, adelante. Bueno, quisiera preguntar, aunque son personajes eh, reales, son personajes que existen o que existieron, eh, ¿cómo encontró esta historia política que no es muy común abordar a personajes todavía vivos? ¿Cómo encontró esta historia? En fait, moi, Bernadette Bueno, Chirac et le de couple hecho, Chirac, c'était para les mí, figures un peu Bernadette y la pareja Chirac, el presidente y su mujer, cuando yo era entre eux. Et adolescente, puis j'ai un eran frère figuras qui est que journaliste conocía un politique, poco y tengo un qui travaillait padre sur que la es droite periodista française político y Paul que trabajó Chirac. Et c'est des mucho gens dont j'ai quand même sobre la découvert un peu derecha leur francesa y en particular sobre Et la moi, j'ai pareja beaucoup Chirac. l'image de Oí mucho Bernadette hablar Chirac de ellos cuando yo era assez niña mauvaise. y yo tenía Qui una était, imagen de paraissait Bernadette beaucoup Chirac bastante mala. Me parecía una très mujer traditionnaliste. Enfin, elle m'intéressait pas beaucoup. agria, Et un jour, j'ai vu un amargada, documentaire sur elle. tradicionalista. No Je me sais pas si c'est interesaba mucho. l'histoire que je Pero raconte un maintenant, mais día c'est vi Marie-Antoinette qui en parlait un de cette revanche. documental sobre Et je ella me suis dit, bah, que écoute, narra un déjà, la poco la figure m'intéresse historia de mi beaucoup. película, la Et en historia plus, de elle esta était revancha, y vraiment marrante me dije, et que ça fait tiene un una univers historia personnel que de folie. contar y además tiene algo un poco humorístico. Me dije, sería un excelente personaje de comedia. Es, ayer vi la película y me pareció un doble homenaje a dos figuras muy grandes en la historia contemporánea de Francia, una en las artes y otra en la política. Lo concibió así desde el principio para elegir a Catherine Deneuve para interpretar este papel. En fait, je pense qu'à travers Bueno, yo Bernadette creo que a través de Bernadette y tal vez Catherine, il también y de a alguna manera Catherine, la figure un peu des femmes de tenemos la esta génération de ma figura grand-mère, un poco de las ma mère mujeres de la maternelle, generación de mi abuela, sobre todo mi abuela des paterna, femmes d'une que certaine eran époque, alors évidemment dans un mujeres de milieu assez cierta bourgeois et época, en un élitiste. medio bastante burgués, etcétera. Bernadette, en fait, c'était toute Claro, cette pero para génération de femmes à qui Bernadette je era voulais rendre toda esta hommage, qui generación de étaient mujeres des a quienes études, leurs quería parents rendir homenaje. qui avaient des Estas ambitions, mujeres que qui habían hecho finalement s'étaient tantos rangées un peu estudios como derrière su lui et marido y puis que tenían ambiciones, pero que al décider final d'élever les quedaron detrás enfants, de su faire marido, famille, plus que faire cuidaron a carrière, los et qui ont hijos vu en plus leurs y enfants, notamment leur fille, crearon su familia más que su elle faire carrera. carrière et réaliser les Pero rêves ella qu'elle n'avait después jamais pu sí réaliser. desarrolló su C'était un carrera peu y los un hommage à sa sueños que génération nunca pour había moi, realizado. Entonces era un poco un Bernadette Chirac, homenaje ma a grand-mère estas mujeres de esta ou generación, Bernadette, ya c'est sea des femmes Bernadette qui viennent o de mi cette époque-là abuela o Catherine Deneuve. Son et voilà, mujeres de et moi esa c'était edad vraiment que vienen de ese c'était un medio. hommage à Catherine Y Deneuve parce que claro, je trouve también ça es un très beau homenaje a Catherine Deneuve d'intéresser aussi beaucoup à porque me Bessel. parece que es Je trouve ça también très un content papel qu'elle muy ait un bonito y rôle creo que aussi, ella se divirtió con este grand, papel. chouette, Creo que marrant. Enfin, voilà, hacía je trouve tiempo que que c'est ella vraiment no magnifique. tenía un papel Après, c'est pas así, tant Bernadette Chirac en tant que un telle papel qui est dommage, divertido, tan mais grande, etcétera. derrière elle, Y con à cette respecto a génération, il y a Bernadette, aussi beaucoup de femmes ou pues d'hommes diría d'ailleurs que qui, un sí, jour leur ont le hago été un homenaje, pero humiliées, qui ont sobre todo décidé a de prendre todas leur estas revanche. mujeres que un día fueron humilladas detrás de sus maridos y que un día tomaron la revancha. ¿Cómo fue dirigir a Catherine Deneuve, que pues hoy por hoy es la máxima figura activa del cine francés? ¿Sintió miedo? ¿Cómo se sintió? ¿Se sintió un poco como realizadora, un poco cohibida ante ella? ¿Cómo es dirigir a Catherine Deneuve? Je sais pas comment c'est pour tout le monde, en tout cas Bueno, pour no moi, sé c'était cómo es beaucoup para los d'énergie. demás, pero para mí, y además es C'est mi primera impressionnant de película, travailler avec elle. claro que En es même temps, on a impresionante travaillé trabajar con ella, très pero en al mismo amont, très tiempo avant. ya habíamos Déjà, elle connaissait bien le scénario trabajado et elle con avait vraiment bastante adoré le scénario. anticipación. Ella había Et ça leído el lui guión, le había confiait encantado, y a énormément mí es algo que me parce qu'elle était inspiró vraiment très, très, très muchísima confiante sur le scénario. confianza porque Et ensuite, en fait, avant le film, on a había travaillé sido ensemble. muy Bon, moi, positiva c'était con respecto al lecture, elle, guión c'était y écriture después avec tous les trabajamos comédiens. juntos. Ella hizo On a beaucoup parlé lecturas sur con la todos lumière, on a los beaucoup parlé sur la actores, couleur. hablamos mucho On a vraiment travaillé con respecto a la ensemble. luz, Et en fait, al quand vestuario. on a fait Entonces, le realmente la début, timidez que yo hubiera podido tener al évidemment, on était dans le principio travail se et on y a été très vite. Et difuminó on poco s'est a très poco porque ella se bien entendu. integró al trabajo, Finalement, nos quand on a été sur entendimos le bien. tournage, on Entonces, avait déjà finalmente, établi cuando la ya chimie. Donc, llegamos c'est pas comme si j'étais al arrivée set et que de je venais filmación, de ya découvrir habíamos le trabajado projet. mucho. En fait, No es como si de j'étais déjà pronto établie
ella llegara y yo la dirigiera. No, ya habíamos trabajado y finalmente en el plató pues ya solo hubo algunos ajustes que hacer, ya habíamos trabajado anteriormente y Catherine es una persona que es muy sincera, cuando algo no le gusta, lo dice, cuando le gusta, lo dice. Ella venía a menudo en la mañana o en la noche a ver los Rush y decía, estoy muy contenta y todo esto me daba energía y confianza para que continuáramos trabajando juntas. ¿Por qué eligió el tono de comedia para su primer película? En México, las películas políticas estamos acostumbrados a que son thrillers. Es muy raro ver una comedia, aunque las comedias que ha habido políticas han sido muy exitosas, pero estamos acostumbrados más al thriller para la política. Y aquí además es con personajes reales. ¿Por qué eligió el tono de comedia? Pour plusieurs raisons. Déjà, en Bueno, por France, varias c'est un peu un razones. classique, je crois, parce qu'on n'a pas énormément de comédies politiques, c'est plutôt des films En un peu des Francia es un drames, poco como des en drames, México, con respecto a la política, son películas un poco muy serias, en tono grave, son películas de autor. Los ingleses son muy fuertes, muy buenos para la comedia política y a mí me hace reír mucho. Y yo creo que este personaje de Bernadette era un personaje de comedia y me parecía interesante cet aspect-là, parce que c'est quelqu'un de drôle et qui avait vraiment de la desarrollar répartie este très aspecto bien. porque era un La première personaje raison. Deuxièmement, moi, c'est un genre que j'aime bien. gracioso, Lire, parce que qu'on tenía peut raconter respuestas beaucoup de choses très sérieuses eh, et très graves avec que le podían humour, ser et faire passer certains muy messages un peu astutas, différemment, divertidas, et puis toucher un y peu me des pareció que publics el plus humor larges. podía hacer pasar el Voilà, c'est pour mensaje ça un aussi que poco mejor y j'ai fait alcanzar un absolument, moi público j'ai más fait beaucoup de amplio. Por documentaires eso qui ont un escogí peu ese politique, un peu tono. lourd, un peu Yo he violent. hecho muchos Ensuite aussi, ce qui est documentales, intéressant, pour faire documentales un documentaire, quelque políticos, part un avec poco des choses très pesados, muy humaines, serios, c'est pero ya aussi había amener documentales l'image sobre ellas, plus loin sobre et ella. qui Yo dépasse quería llevar el par personaje un poco más sa personne, lejos que ça y devienne vraiment un vrai rebasar un personnage. poco su Et j'avoue que persona, que la comédie se avait volviera realmente un ce personaje y creo intéressant. que la comedia le daba este pequeño toque extra. Si en la política es difícil hacer comedia, su filme aquí en México nos revela que también en el ala política de la derecha también puede ser cómica. Platíqueme cómo fue pensar a la derecha, usted que tiene el antecedente con su padre y de usted misma haciendo documentales, ¿cómo fue trabajar el humor en la derecha? Aquí en México la verdad es que eso es inimaginable. Bah, alors, peut-être que ça me Bueno, dérange pas trop parce que je suis de gauche. tal vez no me que molesta demasiado l'ordi me fait penser reírme porque yo soy de la la gauche, donc izquierda du coup beaucoup moins de complexes à y aller. Et en même temps, ce qui est marrant, y c'est que entonces no tengo en complejos France, para moi, je sais que reírme mon un film n'était pas poco. assez En politique Francia parce que me je ne dijeron, tapais su pas assez película no fort es sur Chirac, suficientemente qui ont quand même política un passé porque entre guillemets de no aujourd'hui maltrataba a los historique. Chirac, Enfin, je veux dire, ils ont vraiment que tienen un pas pasado des muy especial. adversaires, Para mais los un peu franceses ahora vraiment de los ven la como politicienne ladrones de y leurs amis, de leurs yo no idées, me parce que ocupo c'était pas mon mucho but de non todo plus de eso filmer ni de le sus fait que j'étais ideas, féministe. pero ese no Voilà, era alors esa no era mi le intención. seul Mi moment intención era où hablar de la j'entrais un peu historia dans de la una mujer, politique, era c'est un quand je poco parle de l'arrivée de un l'extrême droite proyecto feminista. Y cuando yo en hablo de la 2002, llegada de la extrema en 2002, qui a derecha été vraiment un en choc pour les 2002, Français et para la un choc segunda pour moi dans vuelta, ma vie que fue d'adolescente un quand je suis la première shock fois que j'ai para los voté. franceses Donc y là, fue un vraiment, shock il y para a un mí tout petit moment de que gravité dans le film votaba por la où primera vez, je me por permets, primera vez. pour le coup, Ahí sí hay un sur momento de regarder ça gravedad en la et película, rappelez-vous qu'à un moment, de ça a été seriedad en la Euh, película, mais porque yo c'est vrai que decía, recuerden que esto fue j'ai noté grave, un peu pero en general ce complexe et en même temps, je voulais pas me reí, taper no tuve gratuitement complejos et je voulais pas y limite no aussi quería parce que je suis maltratarlos pas quelqu'un de cynique et que le gratuitamente y cynisme, tampoco ça quería tue ser l'humain, mais à cínica. avec une El certaine limite. cinismo Je voulais quand même qu'il y ait une certaine hace dignité reír, dans pero mon hasta humour cierto aussi pour pas qu'on me punto. reproche d'être la Quisiera que féministe qui hubiera tape sur la droite. Donc cierta, j'essaie d'éviter ces écueils-là, mais c'est cierto pas forcément respeto évident, hein. para Je no sais qu'il ser y a un truc como à faire. la cineasta de izquierda que estaba haciendo una película eh, en contra de los de la derecha. No quería tener eso.
La película se estrenó el año pasado en Francia. Hoy hubo estas elecciones con el miedo del 2000, el mismo miedo del 2002 con el ascenso de la ultraderecha. ¿Cómo fue recibida la película en Francia? Y ahora, paradójicamente, con lo que está pasando con Macron y con la elección de su nuevo primer ministro de la ultraderecha también, o de la extrema derecha, ¿cómo ve el efecto que tiene la película en este contexto político? Bah, en fait, il est sorti il y Bueno, a de un hecho, an, la donc película pas dans ce salió hace contexte-là. un año Donc il y était todavía no vraiment très bien estábamos reçu en ese et contexto. ça a Fue marché en una France. película bien Bien, recibida, que funcionó muy bien en Francia, la gente lo vivió como après, una c'est vrai que ce qui était comedia, un peu compliqué pour moi pero aussi, c'est lo que que je fue un parlais poco devant une personne complicado para publique. mí es que yo estaba hablando de Chirac, il avait quand personas même encore une vivas. certaine aura. Et puis Los voilà, je Chirac me tienen disais, todavía elle est cierta encore vivante, aura même si y aujourd'hui Bernadette elle est todavía assez está malade. viva, Et puis incluso j'avais si vu un hoy moment está où ya elle était bastante malade enferma, gravement. pero Enfin voilà, il y a eu tout sí un le tuve que accompagnement pour le mostrar la coup. película a la Et familia l'élégance y de la me dire, familia j'ai tuvo la su elegancia de no decir lui nada, pero sé annoncer que es et una toucher, película que voilà, et qu'ils n'étaient pas très contents, lo, mais ce qu'on los entend, hein, hirió, c'est los c'est pas évident. molestó, que no estaban En muy fait, dans le contexte contentos. politique, Y en vu que el ça a contexto pas vraiment, político, vu que c'était il y a un an, ça a pas vraiment como changé era ou hace un marqué quelque año, chose. no Je sais qu'elle cambiaron, est peut-être no cambió realmente un petit nada, no. écho de personnages comme Sarkozy ou Dominique de Y Villepin, voilà, pensé que iba a haber un et j'ai pequeño gratté un peu eco dans le fil, acerca mais de en fait, personajes finalement, como c'est Sarkozy des o visages qui Villepin, m'avaient fait a marrer los à que chaque sí fois, maltrato un même poquito publiquement, ou donc en la película, j'étais pero très bien creo accueillie. que hubo personajes que más bien se rieron de haber sido, eh, de haber sido retratados así y maltratados un poco. Entonces creo que en realidad, en general fue bien recibido. Bueno, irónicamente aquí en México, sobre todo la derecha va a disfrutar el maltrato a Sarkozy, porque justamente con Sarkozy, el gobierno de la derecha de Calderón, hubo cierto rompimiento por el caso de Florence Cassés. Y esto me lleva a la pregunta, ¿qué implicaciones o qué riesgos legales usted tomó o afrontó para hacer esta película? Alors oui et non. Alors Bueno, en fait, sí y no. j'ai compris Hubo pourquoi en riesgos, France on sí y faisait no. pas beaucoup De hecho, de entendí biopics por sur qué en les vivants, Francia no se hacen muchas biopics parce que c'est très compliqué con juridiquement. respecto a C'est-à-dire que personas le droit vivas, français est porque es beaucoup muy plus complicado sévère que jurídicamente. le droit américain ou le droit anglais. Là-dessus, par exemple, il El protège beaucoup derecho les francés es célébrités más estricto que dans el leur carrière. norteamericano o inglés, protege Et en fait, mucho a las tout le personalidades scénario a été públicas, relu à plusieurs reprises par un pero avocat de hecho todo el pour guión fue avoir releído en nationalité varias française, etapas notamment por un abogado l'alerte para que no estemos en la à la diffamation difamación, quand l'était sur para Chirac, que no se nos dans la pudiera question acusar de afectación a la memoria de los vraiment tout muertos, ce por qu'il a ejemplo, con écrit respecto a qui Chirac. concerne Y hay la cosas, polémique et por la ejemplo, todo lo politique que Laurence tiene que Fabius qui est ver morte il y con a quelques années. su C'est des hija choses qu'en fait qui étaient légitimes anoréxica, et qui avaient été Laurence, que publiques murió hace et algunos qui étaient años, déjà par les fueron Chirac, cosas confirmées que par les Chirac. habían Donc on ne sido pouvait públicas, pas que habían reprendre des sido choses qui avaient été dichas écrites por par los des Chirac avocats pas mismos confirmés, etc. Donc y déjà dans ce confirmadas por ellos, es c'est des decir, que choses no qu'il fallait había enlever et aussi qu'on nada protège et con lo notamment que nos aussi aussi pudieran Sarkozy atacar. qui Hubo concernait un muchas peu les cosas que affaires quité, judiciaires por ejemplo, d'avoir jugé. justamente sobre Et en Sarkozy, fait, que tenían que ver con diffamation, casos judiciales que no habían sido jugé, voilà, c'est un juzgados peu ce qui todavía. m'arrête. Donc Nos podían on a eu acusar de quelques difamación, entonces en même tuvimos temps, que on a pris quitarlo. un peu de risques Pero, et en même temps, on les a limités le plus y possible. es C'est pareil, on cierto a que compris toute tomamos la algunos famille riesgos, et on a pero pu vraiment tratamos de vivre un peu en secret. limitarlos. C'est-à-dire que personne No, n'était au no courant prevenimos vraiment a la du mois de familia, sa sortie parce no, que en nadie France, estaba al on corriente prévient hasta la 2 meses famille, les ayants droit, on eh, est obligé de antes prévenir les ayants droit. del Ici, estreno, non. porque en Après, Francia, juridiquement, on est si mal, uno quoi. previene la On va familia, perdre les ma tenemos que paternité. mostrar Moi, el je me guión y si voyais un peu dicen que comme ça tout no, le temps entonces et tenemos je prenais problemas. le moindre risque possible, Entonces, finalement. lo hicimos de manera bastante secreta para tomar los menos riesgos posibles. Pues una última pregunta. Usted como cineasta, como Une dernière artista, como question. Vous, en tant feminista, que cinéaste, artiste, féministe, como mujer, ¿qué descubrió después de este su primer largometraje, pues no sé si llamarlo ficción, su primer largometraje de comedia, político incluso? ¿Qué descubrió de usted como artista, feminista, mujer? Qu'est-ce que j'ai découvert, vous voulez dire en le faisant ou par rapport
Sí, Ah, justamente haciéndolo y ya viéndolo ahora y además aquí en México yo creo que va a tener muchísimo éxito porque la verdad es que es muy divertido ah bah, y ah, merci. Bah, en fait, bah, je pense que j'ai appris énormément et Gracias. j'ai Bueno, appris yo beaucoup pienso que alors aprendí j'ai fait muchísimo. énormément, moi j'ai fait Aprendo beaucoup de todos los théâtre, días j'ai fait porque, beaucoup bueno, de yo he pièces de hecho théâtre, cosas c'était antes, vraiment moi he hecho premier film documentales, Broadway dirigí que actores en el teatro, pero que fue j'ai un peu mi appris primer et largometraje de de ficción y comédien de un peu en comedia. comédie aussi. Aprendí mucho con los actores, con Et los puis même en técnicos regardant les images, en e fait, incluso volviendo a ver las imágenes, de j'ai écrit hecho, un scénario avec ma co-scénariste Clémence Dargent. Alors en même temps, le film ressemble con énormément au Clémence scénario qu'on Dargent, a mi écrit d'abord en co-guionista, projet. Et aprendimos, en même temps, creo, tout ce que la película chaque es personne a bastante pu fiel al apporter, guión, des pero al techniciens mismo au tiempo comédiens, cada au quien personnage, aportó ça su fait toque personal, quelque desde chose en los soi técnicos hasta los qui me actores. dépasse en fait. Es una obra Voilà, que de hecho me c'est rebasa collectif finalement. porque es una obra muy colectiva Voilà, après, finalmente. je pense que Entonces, bueno, ce que j'ai découvert, enfin, ce qui se passe en France, qui est très chouette, je dirais, il y a deux choses. Il y a hay algo la première que chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a une sucede place en qui est en train de se Francia faire pour les femmes, et notamment les que es femmes excelente, réalisatrices, ce qui n'était pas du y tout le es cas avant, que se sur está des creando un projets qui sont espacio para vraiment las mujeres réalisés cineastas. non Esta pas comme des película hace essais 10 años parce que je no suis une habría femme, podido hacer porque donc et ça el s'est tema es accéléré político, porque aujourd'hui, soy parce que mujer, les porque es grandes mi têtes primera profitent des nouvelles voix, donc película, ça pero hoy c'est están très agréable. buscando nuevos Et j'ai talentos, découvert nuevas aussi, même si voces, j'en avais nuevas un peu petite caras, idée, que au poste auquel y yo j'étais, c'est-à-dire en creo tant que que réalisatrice, en tant qu'entre en guillemets el puesto en el que chef de estaba, es barque, decir, como entre guillemets, directora y, on donne digamos, énormément de de capitán pouvoir, del barco, que ce me dieron pouvoir, mucho poder y c'est ese super chouette, poder quoi. C'est des grandes responsabilités et que en fait, es il faut como ser pas, Superman, faut uno pas tiene l'abuser et muchas que responsabilidades y je hay vois que combien, aprender a no parfois abusar de les ese dérives poder que ça a pu avoir chez y me certains doy posent cuenta notamment cómo des algunos problèmes d'êtres cineastas humains pueden qui peuvent vous dépasser. Alors moi, j'espère que ça cometer va jamais errores m'arriver, porque de mais pronto en hay tout cosas cas, voilà, que j'ai nos appris ça rebasan. aussi voilà, j'ai trouvé Eso ça aprendí también, assez intéressant, assez el, man- impressionnant et puis très, el très, manejo del très poder grisant me comme, comme pareció plateau et voilà, algo et eh, j'espère en mener d'autres. interesante y a veces nos puede embriagar el poder, pero me parece un trabajo muy interesante y espero poder realizar después otros proyectos. reafirmó su convicción de ser de izquierda o comprendió más a la derecha francesa. Non, je confirme, je No, sí confirme. Moi, je confirmo suis que quelqu'un soy de de très izquierda. empathique. Je peux être très Yo soy empathique avec les alguien muy personnes. empático, muy Je peux empática, comprendre les soy muy personnages. empática con Voilà, las et puis je suis un personas, bon public. Je pleure très facilement, je ris très soy facilement. muy buen Les público, yo personnes me touchent. lloro Par contre, fácilmente, río fácilmente, las personas me non, conmueven, pero las ideas no. No, eso je suis no me empathique. hace Je empática resterai de con gauche, la derecha. j'espère, pour toujours. Voy a seguir siendo de izquierda para siempre, espero. Merci beaucoup. Merci à vous. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ti, José Alors, Juan. et félicitations, c'était un très bon film. Je l'aimais Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Au revoir. ¿Alguien más de los compañeros que están conectados que quiera participar? Si no, bueno, creo que José Juan hizo muchas preguntas muy pertinentes que a mí me hubiera gustado hacerte, sobre todo lo de por qué escoger el género de comedia y cómo había sido trabajar con Catherine Deneuve, sobre todo siendo tu primera película. Creo que me parece algo impresionante, sobre todo que fuera tu ópera prima, que tuvieras a una actriz del tamaño de Catherine Deneuve. Entonces, pues bueno, me imagino que la expectativa también era alta para ti y para tus productores, ¿no? Oui, alors il y avait beaucoup d'attentes évidemment parce que c'est un Sí, premier había muchas film. Alors expectativas, après, obviamente, des porque es una producteurs qui ópera m'ont prima. fait confiance pas pour Pero los travailler. productores me Pareil tuvieron dans l'équipe confianza, technique, me vraiment, on a acompañaron muy super bien, bien tenía un entouré. equipo técnico que también me Son acompañó muy expérience bien, ne m'a jamais me écrasée. permitió aprovechar su Et experiencia sin après, oui, et aplastarme. Catherine, elle a quelque Y chose de ça aussi, Catherine c'est-à-dire tiene que algo que elle m'a también jamais été dans un rapport de como esto, supériorité es ou au decir, contraire, nunca se c'était vraiment puso en una une relación sorte de d'un échange. superioridad, al contrario, Voilà, hubo pour la verdaderamente un petite anecdote intercambio, pero sur le bueno, tournage, donc Catherine, c'est ce que je racontais à votre collègue, regarde les rushs por de ejemplo, tout, les pas puedo elle, contar esta anécdota, como yo mais les on peut dije, avoir les autres comédiens qui en Catherine parlent, viene a ver las que pruebas,
habla de todo, de la luz, del vestuario, viene, comenta, se, se interesa en todo. Y nuestro, y el actor Dani, que era el consejero en la película, me dice, "Ah, me enteré que Catherine viene a ver las pruebas cada semana y me dijo, ay, pobre de ti, debe ser una presión terrible. Y yo le dije, mira, Dani, al nivel estoy a un nivel de presión tan grande que esto no tiene la menor importancia. De todas maneras, al final va a ver la película, ¿no? Entonces, a nivel de los actores, es cierto, es un gran trabajo, pero a mí me gusta trabajar en el placer. Si hubiese sido demasiado sufrimiento, demasiado estrés, no hubiera podido hacerlo. Quería hacerlo en la alegría y estamos haciendo una comedia, teníamos que tener también un poco de sentido del humor. Yo creo que el rodaje fue muy alegre, trabajamos mucho, pero en un ambiente muy agradable que permitió que, bueno, sí estuvieran ahí las expectativas, pero que pasaran a un segundo Padre, plano. me encanta eso. Me parece una excelente anécdota justamente porque yo hubiera pensado que trabajar con actores como Catherine Deneuve o Denis Podalides hubiera sido súper, súper estresante o que hubieran sido personas un poquito más exigentes, ¿no? Pero pues bueno, interesante como saber cómo se desarrolló este rodaje. ¿Qué otra cosa me hubiera gustado platicar contigo? Pues ¿cómo fue la experiencia para ti pues, de tu ópera prima? Es decir, Perdón, ¿por estaba qué decidiste diciendo hacer esta tu ópera prima? Dani y era Denis Sobre todo porque hiciste un Podalides. documental, ¿no? Sobre Catherine Deneuve. Entonces, como que vemos ahí una pequeña vena con esta actriz. Entonces, eh, ¿cuál fue como esta fascinación por Catherine Deneuve? Digo, aparte de lo evidente, ¿no? Alors déjà, moi, en fait, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait du documentaire, mais Bueno, j'ai aussi sí, fait yo de he la hecho muchas télé. cosas. He hecho documentales, pero trabajé para la tele, escribí un libro, he trabajado en el teatro, he sido técnica. Entonces, de alguna manera, esto es el resultado de la suma de varias experiencias. Entonces, yo en el plató estaba cómoda, me sentía en mi lugar. Ma première idée, mon premier Y choix. con respecto a J'avais Catherine, des fue mi primera producteurs, j'avais idea, fait mi Hello primera, Ma cosinasse eh, Clémence mi d'Argent. On primera avait juste le pitch sur Bernadette, quoi. On avait 3 lignes, on n'avait pas grand-chose. Et selección, ils m'ont dit alors, et tu penses mi à qui primera opción, y me Et preguntaron, j'ai dit, bah, ¿en quién Catherine estás Deneuve. pensando para Bernadette? Y yo les dije, Alors, Catherine faut voir Deneuve, y ellos me le dijeron, film, hein, parce que bueno, on verra ensuite. vamos a ver. Et Para après, je empezar, me suis forcée primero escribe à bien penser tu à personne, película y parce que déjà, después comme ya c'était des veremos. personnages existants, si en plus je commençais à me mettre des comédiens ou des comédiennes en Y tête, yo c'était un peu pensé, compliqué. bueno, Mais en fait, es algo j'ai pas bastante de complicado, las fascination personas pour están Catherine vivas y particulièrement. ahora C'est tengo que juste pensar en los c'est une actores. comédienne qui m'a No énormément es que marqué yo parce que c'était tuviera le premier una film que j'ai fascinación fait especial sur por scène. Catherine. Por supuesto que es Et j'adore Jacques Demy, donc je un pense que actor c'est que pareil. me ha marcado. Cuando vi Et la película après, Piel de Asno de Jacques je suis pas Demy, quelqu'un me marcó, je suis pas une fan, quoi. En fait, claro, j'ai pas de pero no es que fascination yo sea Catherine. una J'aime beaucoup fan les gens qui de m'ont Catherine inspiré, Deneuve, des no choses comme tengo una ça. fascinación. Voilà, Hay j'adore actores le que me fan, quoi. C'est conmueven, vraiment que d'être me fan. hacen Et reír. je trouvais No surtout tengo esa que relación de elle avait fan. des choses en Me commun, parece simplemente una malgré buena Bernadette. actriz y Elle me avait quelqu'un parece que un peu tiene algo en orgueillette, común ce côté con un peu grande Bernadette. bourgeoise, Es un phrasé très rapide, este incapable de dire les porte, choses este sec et lado un des blagues. poco Et burgués, c'était un este peu tono un ça qui poco faisait rápido sa cuando superbe, dice cosas non pas limite, medio pas cool, bruscas, mais como si pour incarner quelque chose. me parecía que era la persona correcta para encarnar Estoy de acuerdo, sí, algo. creo que el papel le quedó como guante, ¿no? La verdad estuvo increíble, pero también una buena manera como pues de descubrir a este personaje de la política francesa que, digo, en Francia, por supuesto, es conocida, pero fuera de Francia, pues no era alguien a quien los mexicanos, por ejemplo, identifiquemos, ¿no? Madame Chirac. Entonces, pues bueno, creo que fue una manera muy interesante de hacérnosla descubrir en otras latitudes. Lea, ¿nos puedes ayudar a hacer un saludo para el público del tour? Invitarlos pues a ver tu película y pues nada, muchas gracias. Vous voulez dire genre que face caméra comme ça, c'est ça? O sea, frente a Enfin, la cámara, que haga algo así.
Buenos días a todos pour tous les futurs spectateurs du 20e Para tour du todos los cinéma futuros français. espectadores del Je vous invite à venir voir Bernadette, 28º Tour de Cine le film que j'ai Francés, réalisé los avec invito a ver Bernadette, la película j'espère que que ça va realicé vous plaire, que ça va vous eh, faire rire. con, Que entre vous otros, la allez actriz voir Catherine et Deneuve. Espero que que vous esta allez película en ressortir los haga avec reír, los beaucoup conmueva y d'enthousiasme. espero Voilà, à bientôt. que salgan de mi película con Merci beaucoup, Léa. alegría y Merci entusiasmo. beaucoup. Hasta De pronto. votre film. Et bon, bah, merci pour votre temps ce matin. merci. Gracias, Lea, por su película y por su tiempo Super, merci el día de beaucoup. hoy. Muchas gracias. Merci, à bientôt. Au revoir. Excusez-moi, Ok. Oui. j'ai dimentiqué une question. Oui. En español, por favor, Una- la pregunta es, un personaje me parece fundamental y también femenino, es la hija de los Chirac, Claude. Platíqueme un poquito cómo la insertó, por qué darle esta fuerza, pues que es prácticamente lo contrario a Bernadette Chirac. Bah, en fait, ce qu'on raconte est assez vrai sur Bueno, lo que les filles narramos Chirac. es algo bastante cierto con respecto a las hijas Chirac. Es una comedia, pero hay pocas cosas falsas. Es cierto que Bernadette puso a su hija Claude a trabajar junto con su padre, pero después tomó un lugar muy, muy importante hasta casi excluir a su madre. Lo que me interesa en este personaje de Claude, y lo trabajamos con Sarah Giraudot, que es la actriz, es que es algo así como una adolescente que tiene vergüenza de su madre, que piensa, ah, mi mamá está como pasada de moda. Y sí, como que la borraban. Cuando la gente pensaba en la señora Chirac, pensaban en Sarah, no en Bernadette. Y lo que me pareció interesante es que cuando ella creció, cuando Claude creció, se volvió madre, etcétera, empezó a entender a su madre e incluso a parecerse a ella físicamente. E incluso ahora tiene el mismo papel político que su madre en Corrèze. Entonces, lo que quise presentar es una mezcla de todo esto. Muchísimas gracias. De Perdón rien. por esta última Pas de pregunta. problème. Gracias. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.